Hola chicos, en este video vamos a ver lo que son las funciones o razones trigonométricas, las cuales simplemente son unas divisiones entre los lados de un triángulo rectángulo. Espero ser claro porque es un tema bastante difícil y bastante complicado. Las funciones o razones trigonométricas son las divisiones entre los lados de un triángulo rectángulo y nos permiten calcular lados y ángulos internos de un triángulo. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro clásico triángulo rectángulo con altura, base e hipotenusa ABC. Por lo tanto, las razones trigonométricas son A sobre C, C sobre A sobre B, B sobre C, B sobre A y C sobre B, que son simplemente las divisiones entre todos los lados, ¿sí? Estas divisiones tienen nombre y las vamos a ver más adelante. Los nombres de estas 6 divisiones son seno, tangente, secante, coseno, cotangente y cosecante. De esas 6 divisiones, nosotros solo vamos a usar 3, que son el seno, el coseno y la tangente. Podemos observar que son 3 divisiones principales, que son el seno, la tangente y la secante, y sus contrapartes, que son el coseno, la cotangente y la cosecante. Es decir, a las 3 funciones principales, que son seno, tangente y secante, solo les agregamos la palabra co o el prefijo co para tener las 6 divisiones posibles del triángulo rectángulo. Estas funciones trigonométricas nos sirven para conocer los ángulos internos del triángulo, los cuales llamaremos alfa y beta. Son 3 ángulos. Al ángulo alfa es el que se forma entre la hipotenusa y la altura, el beta entre la base y la hipotenusa, y el ángulo recto, que es el que se forma entre los dos catetos o la base y la altura, formando una L. Ese ángulo se llama ángulo recto y mide 90 grados. Es indistinto cuál nombremos ángulo alfa y cuál ángulo beta, puesto que se puede girar el triángulo y no afecta nada. El que no se puede cambiar es el ángulo recto de 90 grados que se forma entre los dos catetos. Como se muestra en esta diapositiva, vemos el mismo triángulo puesto en diferentes posiciones. Por lo tanto, el ángulo alfa y el ángulo beta no importa la posición donde se ponga. Reconozcamos que a la base y a la altura les llamamos catetos por ser los lados y a la diagonal le llamamos hipotenusa. El ángulo alfa y el ángulo beta los identificamos con la letra A y B mayúsculas y es indistinto donde se ponga. Volvemos a repetir, los catetos son los lados del triángulo rectángulo que forman el ángulo de 90 grados, es decir, una letra L, y no los debemos de confundir con los ángulos. Hay veces que pensamos que alfa y beta son los catetos. No, alfa y beta son ángulos y los catetos los representamos con la letra A y B, pero minúsculas. Eso es la mayor diferencia. La hipotenusa es la diagonal del triángulo y es el lado más largo. Los catetos los vamos a representar con letras minúsculas, que sería la letra A y la B, pero también con la letra A y la letra O. La hipotenusa con la letra C y la letra H. Cada ángulo alfa y cada ángulo beta tiene un lado o cateto enfrente o alejado que llamaremos cateto opuesto, representado por la letra O minúscula. Cada ángulo alfa y beta tiene un lado o cateto al lado o junto, llamado cateto adyacente, representado por la letra A minúscula. En este ejemplo vemos que los lados se representan con letras minúsculas y los ángulos alfa y beta con letras mayúsculas. Vemos que repetimos la letra A y la letra B, pero mayúscula significa ángulos y minúscula significa catetos o lados. Para el ángulo A o alfa, el cateto opuesto es la letra B porque está enfrente y alejado, y el cateto adyacente es el cateto A porque está al lado o junto del ángulo A, que en este caso lo tenemos en la parte superior. El ángulo beta lo tenemos en la parte inferior y su cateto adyacente es la letra B minúscula y su cateto opuesto es la A mayúscula porque está enfrente.
Aquí muy importante no confundir porque cada lado es opuesto y adyacente al mismo tiempo según el ángulo que estemos tomando como referencia. Es decir, la A minúscula es opuesto y adyacente al mismo tiempo, pero dependiendo del ángulo, para el ángulo alfa será adyacente y para el ángulo beta será opuesto. Para reconocer las divisiones que vimos al inicio, les pondremos sus nombres seno, coseno y tangente y ocuparemos una palabra que es SOHCAHTOA, las cuales son las siglas de seno, coseno, tangente, de opuesto, de adyacente y de hipotenusa, como lo veremos más adelante. Pero debemos entender que cada ángulo alfa y beta tiene su cateto opuesto y su cateto adyacente, y que estos lados son contrarios según el ángulo que tomemos como referencia, como vimos en la diapositiva anterior. A continuación explicaré lo que significa SOHCAHTOA. Bien, como dije, son las siglas de las palabras seno, opuesto, hipotenusa, coseno, adyacente, hipotenusa, tangente, opuesto y adyacente. Pero eso nos permite explicar las tres divisiones del seno, el coseno y la tangente. Si lo vemos ya acomodado, queda SO, K y TOA, es decir, S igual a O entre H, que es seno igual a opuesto entre hipotenusa. Coseno igual a A entre H, que es adyacente entre hipotenusa, que es la parte de K. Y TOA, que es tangente igual a opuesto entre adyacente. Esas son las tres divisiones o tres razones del seno, coseno y la tangente. Y ya nada más sustituiríamos la O, la H y la A por los valores que tengamos del triángulo rectángulo. Bien, pues para entender bien las funciones trigonométricas, comencemos con un ejemplo. Tomamos nuestro clásico triángulo de 3, 4, 5, 3 de altura, 4 de base y 5 de hipotenusa. Armamos nuestra palabra SOHCAHTOA, pero ya como división S igual a O entre H, C igual a A entre H, T igual a O entre A. Ahí está SOHCAHTOA. Y lo aplicamos para el ángulo alfa y para el ángulo beta. Empezamos con el ángulo alfa, el cateto opuesto es el 4 y la H, que es la hipotenusa, pues es el 5. Para el coseno, el adyacente es el 3 y la hipotenusa sigue siendo el 5. Y por último, para la tangente, el opuesto es el 4 y el adyacente es el 3. Por lo tanto, los resultados me salen 0.8, 0.6 y 1.33. Hacemos lo mismo para el ángulo beta, pero cambiamos porque obviamente el opuesto del ángulo beta es el 3, el adyacente es el 4 y al hacer las operaciones me queda 3 entre 5, 4 entre 5 y 3 entre 4. Observamos que el seno del ángulo alfa es el coseno del ángulo beta, que el coseno del ángulo alfa es el seno del ángulo beta. Y como solo trabajamos la tangente y no la cotangente, solo invertimos los valores del lado opuesto y del lado adyacente, o sea, 4 tercios y 3 cuartos. Espero que estas operaciones sean muy claras. Es un poquito complicado este tema, sí hay que prestar mucha atención porque confundimos mucho los catetos con los ángulos. No, los catetos son lados y los ángulos son los ángulos internos. Gracias. Muy buenas a todos, guapísimos. Aquí Profe Map, gracias por haber visto el vídeo y síganos en TikTok.